Pues ahora ya empieza la grabación, esto lo borro. Y bueno, pues empezamos pues, por el principio. Por ese tema introductorio a los elementos artísticos y a las técnicas. Técnicas y elementos artísticos. Bueno, por un lado, en el caso de la arquitectura, ¿con qué materiales nos vamos a encontrar? Pues hay que distinguir los materiales tradicionales de los materiales industriales. Y dentro de los tradicionales, cabe mencionar los materiales nobles diferenciándolos de los pobres. Los materiales nobles en el caso de la arquitectura van a ser siempre de piedra. Ya sean piedras de gran tamaño, como las que se utilizaban en las construcciones megalíticas o en los muros ciclópeos, o piedras de pequeño tamaño. También, naturalmente, las piedras pueden ser de muy diferente tipo. Pueden ser de origen silicio, de origen calizo, de origen volcánico. Normalmente la piedra se va a utilizar para levantar muros y soportes, pero también se puede utilizar en las cubiertas, no ya solo en los abovedamientos, sino también para construir los tejados. En este caso, pues habría que utilizar piedras que al mismo tiempo sean impermeables, pero por otro lado ligeras. Con lo cual, ¿cuál va a ser la roca que más habitualmente se va a utilizar en los tejados? La pizarra. Así que claro, pues nos vamos a encontrar con construcciones que se han construido con piedra caliza, con granito, o con roca de basalto, o incluso piedra pómez, por citar tres ejemplos. Bueno, claro. Ese último caso, ¿por qué os lo he mencionado? ¿Por qué se utiliza ese tipo de roca? Pues también para construir las cubiertas. Al ser más ligera, pues por eso se va a emplear. Bueno, aparte de todo eso, pues cabe distinguir los tipos de aparejo que básicamente se pueden clasificar en un aparejo regular y un aparejo irregular. Por un lado tenemos la piedra de sillería. La piedra de sillería es aquella que se corta de manera prismática, que tiene forma de cilindro, de pirámide o de prisma, como viene a ser habitual. Son piedras, digamos, de un tamaño relativamente grande. Y claro, pues en aquellas construcciones en las cuales no se contaba con suficientes recursos económicos o los constructores no eran especialmente hábiles para poder construir de manera rápida y eficaz y
evitar que el edificio se viniera abajo, lo que iban a recurrir es a la piedra de sillarejo. ¿El sillarejo qué es? Bueno, pues como si cogiéramos adoquines y empezáramos a levantar una construcción con bloques de ese tipo. Son bloques de piedra con una forma regular, de un tamaño más reducido. Y luego ya en tercer lugar nos vamos a encontrar con muros de un aparejo irregular que forman el mampuesto o mampostería. Al mampuesto es como normalmente se hace mención a los bloques de piedra, mientras que la mampostería serían los muros resultantes. En aquellos lugares donde la piedra es abundante y en construcciones tradicionales, normalmente lo que se hace es erigir los muros recurriendo a bloques de piedra de un tamaño más o menos semejante, no demasiado pesados, donde frecuentemente pues, no ha habido un trabajo previo, es decir, podemos pensar pues, que de manera rudimentaria se han partido, se han cortado los bloques y que se van uniendo con cal y arena o ya posteriormente en la actualidad con cemento, formando esos muros de apariencia irregular. Claro, así pues se pueden levantar construcciones de manera más rápida y barata. Pero claro, estas construcciones, con ese apariencia irregular, van a presentar puntos débiles en la estructura, con lo cual pues se va a obligar a combinar la piedra de sillería con la mampostería. Si la mampostería se utiliza para levantar muros, ¿para qué se van a utilizar los sillares? Pues para los puntos débiles de la estructura, las esquinas y las aperturas para ventanas y puertas. Bueno, dentro de los materiales pobres, cabe citar, en primer término, el ladrillo. Se puede utilizar el barro cocido para las cubiertas, al fin y al cabo pues se pueden utilizar tejas para desahogar la construcción, pero también para levantar muros, pilares y soportes. En este caso se utilizarían ladrillos, los cuales tienen una forma prismática y se disponen de una manera regular, aunque en ocasiones, pues para buscar efectos cromáticos y decorativos, se puede recurrir a estas formas que vemos en el exterior de esta iglesia mudéjar. Claro, ¿qué ventajas tenía el ladrillo con respecto a la piedra? Bueno, pues que, por un lado, es un material más barato y a su vez permitía construir de manera más rápida, más sencilla. O sea, por ejemplo, los grandes bloques de piedra que se levantaron a mucha altura en las catedrales de la Edad Media. Y sin embargo, pues aquí, cuando se iban colocando los ladrillos en la construcción, había que recurrir a ingenios muy complicados y costosos que se podían averiar con relativa frecuencia, o simplemente había que utilizar una polea sencilla para ir subiendo los bloques a lo alto de un andamio. Claro, naturalmente, pues
también tenía inconvenientes. Uno de ellos es que el ladrillo pues, es un material más endeble, con lo cual pues, se destinaba a construcciones, en principio, aparentemente más baratas. Es decir, pues, por ejemplo, iglesias más modestas o viviendas, digamos, de aquellos que tenían menores posibilidades económicas. O en sitios que no tenían piedra, ¿no? Luego también nos podemos encontrar con otra cosa, y es que ¿dónde se va a utilizar también el ladrillo? Bueno, pues en aquellas zonas con escasez de piedra, pues en tal caso preferentemente se va a utilizar ese material de construcción. Por ejemplo, en el caso de Galicia, la piedra era abundante y en las construcciones tradicionales se va a utilizar la piedra. En áreas del interior peninsular, como en la cuenca del Duero, en el Valle del Ebro, la arcilla era abundante, la piedra más o menos escasa y de peor calidad. Así que, claro, el ladrillo va a ser protagonista de las construcciones tradicionales. Pero podemos ir más allá, más lejos, y hace muchísimos más años. En el caso de Mesopotamia, ¿qué era lo que pasaba en las tierras donde habitaban los antiguos sumerios, los antiguos acadios, los antiguos babilonios? No había tanto donde habitaban los asirios, que vivían en un territorio más al norte y digamos algo más montañoso, con colinas. Pues entonces, el uso de la piedra estaba muy limitado. Se empleaba, pues, más que nada, pues, para algunas esculturas de ídolos o destinados a los reyes, etcétera, etcétera. Con lo cual, ¿qué iba a pasar con las construcciones? Aquellas que eran más importantes, pues iban a hacer en ladrillo vidriado o el ladrillo mate, como vemos aquí, con su color rojizo característico. Pero de todos modos, también se puede dar otra circunstancia dentro de los materiales pobres. Y es que, ¿qué pasa cuando no hay piedra? Incluso no se puede tener ladrillo, digamos, así como así. Por falta de recursos económicos. Pues entonces se va a recurrir simplemente al barro secado al sol. Porque claro, en el caso de Mesopotamia, pues uno puede pensar, bueno, utilizaban el ladrillo en construcciones como la Puerta de Istar, en los zigurats, en los palacios, pero ¿qué pasaba con las viviendas, con la mayor parte de las construcciones, e incluso con buena parte de los edificios que constituían los templos y los palacios? Pues como en Mesopotamia, barro tenían, pero lo que no había era bosques, pues no era precisamente barato poder producir ladrillos, con lo cual su uso se limitaba y en la mayor parte de las construcciones se recurría o bien al adobe o bien al tapial, aunque bueno, la aparición del tapial fue posterior. Bueno, los adobes, ¿qué son? Pues bloques prismáticos, secados al sol, donde se va a mezclar el barro con la paja, pues también con cal, con arena, con guijarros, para hacer, digamos, una mezcla más sólida. Ya posteriormente aparece el tapial, que de todos modos pues hay algunas construcciones de Valladolid donde se puede observar cómo se ha empleado este sistema de construcción, en el que la manera de levantar esos muros, esas tapias, sería pues, un
sistema pues, muy semejante con el que ahora se realizan los encofrados de hormigón. Es decir, se empleaban tableros de madera, enfrentándose unos con otros y dejando un hueco entre medias. En ese espacio lo que se hacía era rellenarlo con toda esa mezcla de barro húmedo, con esos otros elementos, al tiempo que se aprisionaba. Una vez que se secaba, se retiraban los tableros y se seguía construyendo, o bien hacia los lados, o bien por encima de lo que se había construido. Por eso pues, podéis ver, digamos, esta incisión que se encuentra aquí. Claro, el barro secado al sol, ya sea con adobes o ya sea con tapias, es un material endeble. Por eso, en ocasiones se recurren a otros materiales de construcción para reforzar la estructura, realizando zócalos de piedra o alternando el ladrillo con los adobes o con las tapias. No sería el caso de lo que veis en esta imagen. Pero sí que podemos observar cómo se ha levantado una tapia y luego ya por encima se ha completado la construcción con adobes. Bueno, luego ya posteriormente yo ya me imagino que se reformaría el tejado y por eso pues vemos aquí el cemento por encima de las tejas. Bueno, ahora me habéis sacado la madera, antes explicándolo. Bueno, la madera pues se utiliza como soporte a modo de pilar, también para levantar muros y cerramientos, utilizándolo de manera exclusiva o combinándolo con otros materiales de construcción, como pudiera ser la piedra, como pudiera ser el ladrillo, como pudiera ser el barro. Aunque de todas maneras, la madera muy habitualmente y todavía en la actualidad se va a emplear en las cubiertas. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un material ligero y así el peso de la cubierta no comprometerá a la estructura del edificio. Los muros y soportes no soportarán un peso excesivo. Naturalmente, la madera tiene inconvenientes. ¿Cuáles serían? Bueno, pues en primer lugar, la madera es un material inflamable, se puede quemar, pero claro, también es víctima de los agentes externos. Se puede agrietar, se puede pudrir por la humedad, se puede también carcomer por culpa de los parásitos. Así que naturalmente tiene todos esos inconvenientes, pero hay otro también que no hay que olvidarle, y es que la madera tiene, aparte de diferentes calidades en función del árbol correspondiente, pues tiene un tamaño limitado. Los árboles crecen hasta determinada altura y los troncos en su ancho posible para la construcción y también en su rectitud llegan hasta donde llegan, con lo cual a la hora de utilizar la madera, pues esto quiere decir que solamente se va a poder cubrir un espacio determinado en base a ese tamaño máximo que tiene
De hecho, daros cuenta, pues aquí en este artesonado de madera se han tenido que poner una suerte de ménsula sobre estos tirantes para asegurar la construcción en esta estructura arquitravada que presenta este edificio. Así que claro, cuando se querían cubrir espacios más grandes, pues había que recurrir a otros materiales. Claro, luego también, evidentemente, no todas las maderas sirven, no todas son útiles, porque sobre todo cuando se trata de utilizar la madera para las estructuras de los edificios, pues evidentemente no van a servir todas. Es decir, hay maderas que se van a poder utilizar pues, como elementos decorativos, como cerramientos interiores de las construcciones o incluso pues, en los suelos para los parqués o las tarimas flotantes en la actualidad, pero no para estos otros fines. Ya tienen que ser maduras, duras y resistentes, como pudiera ser el caso de determinadas especies de pino, el caso de la madera de haya, el caso de la madera de roble, etc. Bueno, los materiales de origen industrial. Bueno, hay más materiales de los que vamos a ver a continuación. De hecho, hay que darse cuenta de que los edificios en la actualidad son inteligentes. Y claro, pues tenemos que pensar pues, que materiales tales como la fibra de vidrio, la fibra de carbono, las nuevas aleaciones, son materiales también de construcción. Luego, claro, también cabe citar que en los edificios pues, puede haber elementos que están realizados en amianto, que bueno, el amianto es un material tóxico que hay que retirarlo. Luego, es decir, que se ha dejado de utilizar en la actualidad, aunque bueno, hace años pues, prácticamente pues era una moda porque parecía que solo tenía ventajas porque era impermeable, porque era ligero, porque era barato, etcétera, etcétera. Luego, evidentemente, pues el mayor inconveniente que tenía eran sus efectos sobre la salud, evidentemente. Luego también pues, cabe citar el caso de ciertas aleaciones metálicas, como el caso del aluminio empleado en los cerramientos y las construcciones. Pero bueno, básicamente lo que vamos a ver son tres: el acero, el vidrio y el hormigón. Bueno, acerca del acero. Pues este nace con la revolución industrial. En el siglo XIX, el auge de la siderurgia permitía producir primeramente más hierro dulce o hierro de fundición y posteriormente acero inoxidable, produciendo una gran cantidad de toneladas con piezas de todo tipo y de una manera mucho más barata que en el pasado. Antes de la revolución industrial, ¿para qué se utilizaba el hierro en la construcción? Pues se utilizaba de una manera muy limitada, como pudiera ser el caso de las grapas metálicas que permitían asegurar ciertas partes de las construcciones, o el empleo de rejas y pretiles en la construcción, ya fuese en el interior o en el exterior de los edificios. Pero luego ya con el paso del tiempo, aparte de que ese otro tipo de cosas se siguieran utilizando, es decir, que hubiera balcones o balconadas de hierro o barandillas y balaustradas en los edificios,
o incluso recurriendo a ello en el urbanismo, pues cabe señalar que empiezan a realizarse construcciones de hierro. Por un lado, pues infraestructuras, como pudieran ser puentes o las marquesinas de las estaciones de ferrocarril, y también en edificios de todo tipo, instalaciones industriales, viviendas, los centros comerciales de la época, como pudieran ser los mercados y las galerías comerciales. Pero luego ya el acero deja de utilizarse, digamos, de manera exclusiva en las construcciones o teniendo, digamos, un enorme protagonismo y, digamos, que va perdiendo peso y limitándose, pues, sobre todo a ser utilizado como material de construcción y emplearse en determinadas infraestructuras. ¿Por qué? Bueno, el acero presentaba ventajas con respecto a otros materiales de construcción. Era más resistente y duradero y permitía soportar enormes pesos y cubrir enormes espacios, dando además, curiosamente, una gran sensación de diafanidad. Se podían levantar, pues, puentes y viaductos cubriendo un espacio enorme sin necesidad de soportes intermedios. No hay más que comparar pues, los dos puentes más antiguos de Valladolid. ¿Cuántos apoyos tiene el puente mayor y cuántos tiene el puente colgante? No sé cuántos tiene el puente mayor, no lo sé de memoria, pero el puente colgante no tiene ninguno. Luego, además, también permitía sí, claro, no tiene que estar apoyado el puente en alguna parte, pero no tiene apoyos intermedios en medio del cauce del río. Luego, además, las construcciones eran más rápidas de llevar a cabo, porque lo que se hacía era realizar piezas prefabricadas que se montaban en origen. Inicialmente pues, mediante remaches y luego ya posteriormente mediante la técnica de la soldadura. Pero claro, si dejan de estar presentes de manera tan visible en los edificios, ¿a qué se debe? Pues a sus inconvenientes. En primer lugar, ¿qué es lo que pasa con el metal? No es una cuestión, se hace inoxidable. No es una cuestión, digamos, del precio, aunque naturalmente aparecen materiales de construcción más baratos con el tiempo. El caso es que ¿qué pasa con el metal? Bueno, pues que sufre las temperaturas, se contrae con el frío, se dilata con el calor. Naturalmente esto tenía que ser considerado por los constructores. Al fin y al cabo no hay más que pensar en las vías del tren, están separadas entre sí, porque si se aproximan unas con las otras, pues estas se montan y por menos de nada, que descarrila y en fin, que tendría lugar un desastre. Pero luego, por otro lado, ¿qué era lo que sucedía en los incendios? Cuando tenía lugar un incendio en un edificio construido en piedra, con una cubierta de madera, pues el tejado podía venirse abajo. Pero los muros podían seguir en pie, con lo cual la construcción resistía mejor. Sin embargo, en un edificio donde estaban presentes soportes y columnas metálicas, si tenía lugar un incendio, como los que podía suceder en las viviendas y en las fábricas del siglo XIX e inicios del siglo XX, el metal se fundía o se deformaba. Y con lo cual el edificio quedaba inservible, inutilizable o inhabitable. Con el inconveniente también
de que claro, estas construcciones eran rápidas y baratas de levantar, pero a la hora de derribar y desmontar era muy complicado. Bueno, el uso del hierro y del acero se va a combinar con el del vidrio. El vidrio empieza a producirse de manera inicial, pudiendo fabricar más y pudiendo poder producir vidrios, cristales laminados de un tamaño mayor a lo que se podía hacer en el pasado. Y al cabo, pues era muy complicado, pues, era muy complicado y caro emplear cristales para las ventanas, tener un espejo que no fuera simplemente un metal bruñido. Pero claro, ya cuando empieza a producirse vidrio y cristal de manera industrial, la situación cambia. Además, las construcciones de hierro permitieron al vidrio ser protagonista, porque claro, al emplear soportes metálicos, el muro no tenía que soportar el peso y simplemente lo que había que hacer era cerrar la construcción, con lo cual no hacía falta estar cubriendo el edificio con piedra, con ladrillo, sino que se podía cubrir en buena parte o incluso completamente con vidrio. Eso naturalmente permitía iluminar mucho mejor el interior y además, y esto era algo que no había sucedido en el pasado, permitía una vinculación más estrecha entre el interior y el exterior del edificio. Estas construcciones se van a vincular más con el urbanismo y con el paisaje natural, algo que no había sucedido en el pasado. De todos modos, pues el vidrio presentaba problemas que con el paso del tiempo se han ido subsanando, se han ido solucionando. En primer lugar, ¿qué era lo que pasaba con el vidrio, con el cristal? Pues que evidentemente se podía romper con una facilidad pasmosa, en comparación con otros materiales de construcción. Cogías una piedra pequeña y podías cargarte un cristal. Eso no sucedía con la madera, con la piedra, con el ladrillo. Pero luego, evidentemente, con el vidrio, que era lo que pasaba. Si hacía frío en el exterior, en el interior iba a hacer más. Si hacía calor, en el interior iba a hacer mucho más calor. Si había una diferencia de temperaturas, iba a rezumar agua. Luego también, pues, podía haber pues, problemas de humedad en caso de precipitaciones. De todos modos, todo esto se ha ido subsanando con el tiempo. Han ido apareciendo vidrios de gran resistencia. Luego también, pues, la aparición de los aparatos de aire acondicionado, pues, de los sistemas de calefacción han ido solucionando dichos problemas. Con lo cual, pues esos inconvenientes que ha presentado el vidrio se han ido corrigiendo con el paso del tiempo. Y de hecho, pues no hay más que pensar en la actualidad. Hay ciudades donde nos vamos a encontrar con rascacielos, con edificios completamente acristalados. Desde el primer piso hasta su remate. Posibilitando también que estas construcciones se puedan iluminar desde el interior hacia el exterior, no como en el resto de construcciones que si se quiere hacer eso hay que hacerlo al revés. Bueno, y luego ya, en tercer lugar, el hormigón. El hormigón se utiliza en el siglo XX.
Y resulta de la mezcla y combinación de cemento, arena, piedra, con metal. Es un material duro, resistente, duradero. Naturalmente pues no es inflamable, más o menos es impermeable. Bueno, ayer me decían que no, pero evidentemente pues es más impermeable que la madera o que la roca caliza. Luego además es un material que permite instalar piezas prefabricadas, siguiendo también moldes, con lo cual pues la construcción de edificios e infraestructuras con este material viene a ser rápida. Se puede combinar con otros materiales de construcción, aunque no con todos. Pero claro, ¿qué inconvenientes tiene? ¿Cuál es el mayor inconveniente del hormigón? No. Bueno, cuando vemos una construcción realizada en hormigón estamos pensando en infraestructuras del transporte, en edificios empresariales, en fábricas. Pero no en vivienda. Pero no digamos en edificios oficiales, en viviendas. ¿Por qué? Pues porque el principal inconveniente del cemento es estético. El cemento tiene ese color gris, monótono y repetitivo. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa con este material? Pues que en muchas ocasiones se enmascara. El hormigón se pinta, se cubre con otros materiales y se busca, digamos, disimularlo. Ha habido arquitectos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, pues que han tratado de dignificar dicho material. Por un lado, jugar con sus posibilidades plásticas y por otro lado, pues emplearlo en ciertos edificios que no son de uso industrial y empresarial y tampoco una infraestructura del transporte, como vendría a ser el caso de este edificio que tenéis aquí, que es una facultad universitaria en la localidad británica de Leeds. Pero de todas maneras, aún así, digamos que popularmente la gente viene asociando pues, este material con ese uso. ¿Por qué? Bueno, pues porque se considera pues, popularmente que el hormigón es feo, repetitivo y monótono. Bueno, en la arquitectura, pues básicamente... ¿El aluminio que entra dentro de la familia del acero? ¿Del hierro? No, bueno, dentro de los materiales de origen industrial. Porque claro, el metal antes de la revolución industrial, pues ¿dónde nos íbamos a localizar? Pues lo que era, digamos, más habitual, aunque esto vino a estar más presente, pues ya en el siglo XIX, eran los tejados metálicos de zinc. Se cubrían ciertas partes con chapas metálicas en vez de utilizar pues, pizarra, tejas, etc. Aparte de las grapas que yo os había mencionado para reforzar ciertas partes de ciertos edificios y su uso decorativo. Pero claro, pues... El zinc y el cobre también hay. Sí, era una aleación, una solución. Y te refieres a los que son verdes, ¿no? Sí.
Pero de todas maneras, pues claro, de todas maneras, ¿cuál ha sido pues el metal o la aleación metálica más habitual en la construcción y que sigue siendo en la actualidad? Pues el acero. Inicialmente el hierro de fundición, el llamado hierro funce, y luego acero. Porque, bueno, pues vamos a seguir. En la arquitectura pues nos vamos a encontrar con dos tipos de elementos. Los que sirven para sostener y los que tienen que ser sostenidos. Dentro de los elementos sustentados, el primero de todos ellos es el dintel, que es el más simple de todos. Al fin y al cabo no deja de ser heredero de esas construcciones megalíticas de la prehistoria, ya que al fin y al cabo en los dólmenes ¿con qué nos encontrábamos? Pues con una losa de piedra sostenida por unos megalitos y que servían de enterramiento imitando a las viviendas de la época. Pues bien, para poder llevar a cabo una apertura en un muro, para una puerta, para una ventana, pero también, pues digamos que en una construcción conmemorativa, nos vamos a encontrar con los dinteles. Un dintel es un único bloque erigido horizontalmente. Puede ser un bloque de piedra, puede ser una viga de madera, puede ser una viga de acero o una viga de hormigón. Naturalmente, pues cuando se vienen a suceder en el espacio una serie de dinteles, lo que nos vamos a encontrar es una estructura dintelada, como veremos luego. Ahí tenéis pues un ejemplo perfecto. Al fin y al cabo, pues tenéis este bloque de piedra que se ve sostenido por unas ménsulas y que permite cubrir este espacio, para evitar que haya un punto débil. ¿Por qué? Porque si no hubiera este dintel, los sillares que se encuentran aquí encima se van a quedar ahí. Con lo cual no se podría abrir este hueco. Aún así, de todas maneras, pues podemos observar aquí en el aula cómo hay dinteles en las ventanas y cómo hay un dintel también sobre la puerta. No siempre se va a utilizar pues, un único bloque para cubrir ese espacio que luego a su vez tiene que ser sostenido. Nos vamos a encontrar también con los arcos. ¿Los arcos qué son? Pues vienen a ser esos elementos que se van colocando en una disposición, digamos, radial, que se van aproximando de esa manera y que para ello hay que haber utilizado previamente una estructura denominada cimbra con la forma del arco que se quiere obtener. Si en el dintel solamente nos vamos a encontrar con un elemento, en el arco nos vamos a encontrar con varios. Y todos ellos pues tienen una denominación concreta. Bueno, ¿cuáles son los elementos que conforman un arco? Pues son las llamadas dovelas. En la imagen que habíamos visto con anterioridad eran ladrillos.
aunque cuando pensamos en un arco, nosotros habitualmente pensamos que son arcos de piedra. Bueno, ahora se pueden realizar formas de arcos en hormigón, pero claro, que tenga la forma de arco no quiere decir que sea realmente un arco. Bueno, en un arco nos vamos a encontrar, por tanto, con una serie de elementos. Vamos a ver a continuación. Así. Sí. Bueno, en una apertura para una ventana, para una puerta, nos vamos a encontrar siempre con las jambas y con los arcos o los dinteles. Si habíamos visto que el dintel era un elemento que se erigía horizontalmente sobre la parte superior, las jambas van a ser los elementos verticales, que están a un lado y a otro de la apertura. Las jambas están separadas del arco por una línea más o menos imaginaria, que es la imposta, donde termina la jamba y empieza el arco, o al revés, está la imposta. Por eso todo arco tiene una línea que va de una imposta a otra, la línea de imposta. Bueno, cada uno de los elementos que conforman un arco se denomina dovelas. Y dentro de las dovelas cabe distinguir, por un lado, a los almeres, que son las dovelas de arranque del arco, las que se encuentran sobre las impostas, y la dovela que se encuentra en la parte superior de la estructura, la clave. Si quitamos la clave de un arco, este se hunde. Bueno, la distancia que hay desde el centro de la línea de imposta al centro de la clave se le denomina como flecha. Mientras que la máxima apertura, que tiene un arco desde ambos extremos, se va a llamar luz. Bueno, ese es un arco de medio punto. Y en un arco de medio punto, la luz
y la línea de imposta van a coincidir de tamaño. Aquí de todos modos pues la señala algo por debajo sobre estos sillares que forman las jambas, pero digamos que esto es una excepción y os doy un ejemplo muy simple. Bueno, ¿sabéis lo que es un arco de herradura? ¿No? Que tiene forma de herradura. Bueno, y por tanto, pues una forma así. Pues bien. Queda muy simple. A ver. Así, sí. Bueno, pues en un arco de herradura la línea de imposta sería esta. La inicia sería, La flecha sería esta. Y la luz sería la flecha y la luz casi coinciden, ¿no? bueno, tendría por tanto pues ese aspecto, un arco de herradura. Además, curiosamente, y por la disposición que tienen los sillares en el arco, este sería salida y no este. Bueno, tipos de arcos a lo largo de la historia ha habido muchos, no solo los que están ahí en imagen, pero cabe de todas maneras mencionar algunos. El más habitual a lo largo de la historia es el de medio punto, que ya empleaban los romanos, pero de todas maneras cabe citar otros. El de herradura, que ya hemos visto ahora, presente en el arte visigodo y posteriormente en el arte hispano-musulmán. El arco apuntado, reconocible en el arte gótico, y que es semejante al arco tumido de los musulmanes, que es un arco de herradura apuntado. Luego también pues hay arcos que son decorativos, cuando se utilizan pues fundamentalmente no responden a necesidades constructivas, como es el arco lobulado, el arco polilobulado, el arco festoneado, los arcos entrelazados. Luego hay otros que responden a necesidades constructivas, como son los arcos fajones, que refuerzan las estructuras de las bóvedas, los arcos diafragma, los arcos perpianos, que vienen a ser, digamos, semejantes a los arcos fajones, pero se utilizan en las bóvedas
También los arcos tirantes o de entivo, que lo que vienen es a reforzar la estructura para poder hacer los edificios más esbeltos o más seguros. O el arco de descarga, que lo que permite es desviar los empujes hacia otros puntos de la construcción con el fin de evitar que haya puntos débiles en los muros. Por eso vemos este arco, que puede pareceros un arco ciego como este, pero lo que está haciendo es evitar que el peso del edificio caiga sobre esta apertura y por tanto se vea comprometido. El arco de descarga tiene es un arco apuntado, definitivo, ¿no? No, puede ser de medio punto. Ah, de medio punto Puede ser también. de medio punto de cualquier otra forma. Sobre el dintel haríamos un arco de medio punto, por ejemplo, y ya la presión sobre el hueco de eso no caería, ¿no? Claro, porque desvía los empujes hacia los lados. También sería pues, el caso pues, de los arbotantes góticos, porque son arquillos de descarga, o más bien medios arcos que permiten desviar los empujes de las bóvedas y las cubiertas hacia pilares exteriores, hacia los contrafuertes. Bueno, y un arco abocinado, ¿qué es? Bueno, pues no es más que un arco que tiene una apertura exterior mayor que en el interior, semejante a las saeteras de los castillos. ¿Por qué se hacía esto? Pues por lo que se buscaba era no comprometer la estabilidad del edificio, procurando también así iluminar el interior. ¿Por qué? Bueno, uno puede pensar, bueno, si lo que no querían era que el edificio se viniera abajo, pues que las ventanas fueran más pequeñas y las aperturas, por tanto, reducidas y estrechas, en el interior y en el exterior. Pero ¿qué pasa si abres hacia el exterior? Si lo abocinas, pues que puede entrar la luz solar con más facilidad. De ahí que se utilizara este sistema. Bueno, tenemos los dinteles, tenemos los arcos y tenemos todas aquellas estructuras que permiten cubrir un espacio. Y claro, digamos que las soluciones más simples pasan por utilizar estructuras donde se vayan a repetir en el espacio formas adinteladas o formas de arco. Si con lo que nos vamos a encontrar son con unas estructuras donde nos vamos a encontrar con elementos dispuestos horizontalmente, con lo que nos vamos a encontrar es con una estructura aplicada. Con elementos que se van a disponer de manera paralela o perpendicular para cubrir un espacio. ¿Cuál sería un ejemplo de estructura arquitravada? Esto. El techo que está por encima de nosotros, la bovedilla, bueno, la bovedilla entre comillas, no es más que una estructura donde se han combinado elementos arquiclavados a modo de dinteles que se han dispuesto de manera horizontal y vertical.
se han entrelazado vigas, imagino que de hormigón combinado con acero, y luego se ha cubierto con ladrillo. Bueno, pues en la actualidad, pues bueno, se puede cubrir, ya solo con ladrillo, sino también con otros materiales. Pero bueno. Bueno, un ejemplo de ello. Son los artesonados de madera, que combinan pues esos elementos dispuestos paralela y perpendicularmente con una estructura de madera que permitía pues sostener un tejado a 2, a 4 o a más aguas. Aquí pues os podéis imaginar que por encima hay un tejado de 2 aguas y por eso nos encontramos con vigas de madera lúbrico con otras que están dispuestas horizontalmente. Así podemos observar estos grandes tirantes de madera que van de un extremo a otro. Bueno, ya de todos modos, a ver si puedo. Volver a lo que vimos en el pasado hace ya un tiempo. Y es con respecto pues, a este tipo de sistema de construcción aplicada. Ahora me lo digo de manera muy rápido, un poco de trabajo con ello. Bueno, tenemos estos artesonados de madera que durante un tiempo digamos que fueron muy cotizados en el exterior. Pues, muchos de ellos pues, digamos, pues, fueron trasladados a otros edificios e incluso otros pues, comprados de una manera más o menos fraudulenta para ser objeto de coleccionismo. Pues, algunos se encuentran en Estados Unidos y que digamos pues es un elemento digamos de lo más singular y reconocible dentro de la historia de la arquitectura española, los famosos artesonados mudéjares. Con el paso del tiempo estos tuvieron un grado de complicación cada vez más elaborado y de hecho pues se siguieron realizando artesonados de este tipo todavía en el siglo XVI. Por eso nos encontramos con estas formas de lacería entrelazada, con esos motivos geométricos ya en este artesonado que se encuentran en el monasterio de San Juan de los Reyes. Bueno, ¿qué vendrían a ser los artesonados de madera? Pues básicamente una estructura biarticulada. Cuando nos encontramos con estas estructuras que vienen, digamos, que a repetir sucesivamente en el espacio elementos triangulares, formando, digamos, esta forma, pues nos encontramos con estructuras biarticuladas que todavía se siguen utilizando en la actualidad. ¿Con ello con qué nos vamos a encontrar? Pues normalmente los pares y las uniones que son los nudillos. El elemento digamos que remata la estructura es el estribo y el elemento vertical que viene a asegurar la estructura
que se tiene que apoyar aquí es el pendolón con sus correspondientes estribos. De punta a punta, pues lo que nos encontramos son con los tirantes. Claro, como tienen que cubrir un espacio tan grande, pues entonces nos vamos a encontrar con este elemento, la tornapunta o jabalcón. Y claro, pues en la actualidad, como ahora este sistema se utiliza en estructuras metálicas, pues claro, esto digamos que se va repitiendo y se va multiplicando. Es decir, que nos podemos encontrar con pendolones, por ejemplo aquí. Incluso pues, con elementos que vienen a asegurar parte de la estructura del trabajo. Vale. Claro, todas estas se van complicando cada vez más con el paso del tiempo, en parte también para cubrir espacios más grandes. Por eso las vigas se tienen que apoyar en ménsulas llamadas canes. Luego también, para asegurar la construcción, pues nos vamos a encontrar con estos otros tirantes más pequeños, a modo de nudillos, pero llamados también almizates. Y claro, pues también nos vamos a encontrar pues, con otros elementos que están dispuestos de manera perpendicular, mientras otros se suceden de manera paralela. Sería el caso de las soleras en las partes inferiores o de las hileras en el remate superior. Bueno, pues tipos, pues el aparentemente más simple es el alfarje. El alfarje recurre a los tirantes para luego poder montar toda esta estructura. O sea, literalmente se emplean esos tirantes, apoyados en este caso en canes, y se van disponiendo por encima vigas dispuestas de manera perpendicular. Y luego, naturalmente, la estructura se cierra. Con lo cual, pues vamos a encontrarnos con una estructura arquitravada, un aspecto evidentemente horizontal en el remate de este espacio. Luego están las armaduras de par y nudillo. ¿Qué es lo que pasa cuando se quiere cubrir un espacio a dos aguas? Y digamos que esto sea más visible. Para tratar de asegurar la construcción, se van a utilizar los tirantes de un extremo a otro y van a tener su equivalencia a algo más de media altura en los nudillos, que vendrían a ser pues, vigas dispuestas horizontalmente de un tamaño menor. Por eso se van alternando los pares con los nudillos, formando, digamos, esa estructura de trapez. Así que, claro, pues vendría a ser, digamos, la que se va a utilizar para cubrir espacios más grandes, siguiendo el sistema mucho más simple de par e hilera. Este sería un ejemplo de una armadura de par y nudillo que curiosamente la presentación es la que hemos visto antes. Cuando habéis visto una imagen de un artesonado de madera, de los materiales de construcción, pues lo que estabais viendo era esto. El artesonado de la variedad de Teruel. Bueno, más compleja es la de lima y bordón, porque esta ya es la que se va a utilizar en las cubiertas a 4 aguas. Con lo cual, pues, nos vamos a encontrar con un espacio cuadrado, aunque claro, si luego los tejados son a 8 aguas, nos vamos a encontrar con un octógono
Y claro, pues en vez de hileras, pues nos vamos a encontrar con las limas y los bordones, formando, digamos, este aspecto, combinando pues, nuevamente los pares, los nudillos, etc. Y a modo de cúpula falsa, ya la más compleja, vendría a ser, como ya os he mencionado, las armaduras ochavadas, en las cuales pues, ya presenta pues, una complicación mayor. En principio tendría una forma que acasetonada, por ir empleando piezas de madera que se van disponiendo de manera perpendicular, pero luego ya se van complicando con motivos de lacería. Aquí habría pues, dos ejemplos. La parte correspondiente al Palacio Mudéjar o Palacio de Pedro el Cruel en los Reales Alcázares de Sevilla, y la del convento de San Antonio el Real de Segovia, que originariamente era un palacete. Por si esto fuera poco, pues ya la más tardía y compleja es esta, la armadura de paños. Digamos que ahí lo que se va haciendo es escalonar, haciendo una suerte de cúpula falsa o de estructura piramidal, que tiene como remate superior el almizate, donde incluso llega a haber elementos que se asemejan a las claves colgantes o pingantes del gótico, y donde se multiplican los motivos de lacería, utilizando incluso formas de pechinas semejantes a los de las cúpulas. Bueno, así pues un ejemplo de ello, pues no muy lejos de aquí, la del convento de Santa Clara de Tordesillas, donde incluso pues está muy presente pues, la influencia hispano-musulmana con formas que nos recuerdan a los mocárabes de las construcciones granadinas. Pero luego también pues, con estos elementos que también nos recuerdan a las claves pingantes de las construcciones góticas. Todo ello, pues claro, multiplicando las maderas que se van cruzando entre ellas y luego pues utilizando pues, listones de madera que se van clavando la estructura para formar toda esta retícula tan compleja. Así que claro, pues eso era a lo que obligaba, pues a crear una estructura y luego a ir montando toda esta carpintería que se iba montando siguiendo esos diseños de lacería, digamos, tan complejos geométricamente, combinado también pues, con elementos policromados y con paños de oro. Bueno, luego ya pues otros detalles más, estas ya serían digamos, más sencillas visualmente de ver, por reconocer los elementos que se van entrecruzando unos con otros, formando por tanto esa estructura amalgamada de elementos que se disponen paralela